formado por Gerson González, Liz Iglesias, Hilary Escobar y mi persona Dayana González, les estaremos hablando acerca del libro 12 formas básicas de enseñar del autor Hans Aegeli, pero específicamente de un punto que se llama construir la operación. Entonces, podemos decir que las operaciones son acciones efectivas que se traducen a un sistema de signos, pero que en cuya realización el que actúa dirige su atención a la estructura que va surgiendo. Entonces podemos decir que las operaciones son acciones abstractas. Las operaciones son acciones abstractas. En esta primera subunidad se identifican los procesos que están explícitos en acción, donde se manifiestan por medio de ejemplos que las operaciones son percibidas o no. Pero se entra en que las operaciones cobran sentido cuando éstas se perciben y se es consciente de su existencia, aplicando varios ejemplos para que se note, pero que es muy evidente el ejemplo de la niña que realiza un proceso mental en el que analiza o identifica que tiene que hacer 4 viajes de ida y de regreso a una bodega y que con ella tiene que traer unas botellas para así poder llenar una canasta. Segundo subtítulo, estructura inherente a la acción. En este ítem el autor profundiza un poco más, haciendo presente que las operaciones hacen parte de los procesos diarios y bueno, más aún conociendo que esos procesos mentales requeridos para poder construir dicha operación. En palabras del autor, este dice que las operaciones no son procesos del pensamiento que acompañan al actuar, es decir, que transcurren a su lado. Las acciones se convierten en operaciones cuando el que las realiza es consciente de las acciones o de las relaciones inherentes. Ejemplo de formación de operaciones. En este punto se puede evidenciar algo interesante con respecto a lo que es la conexión entre operar y actuar, que realmente son dos elementos distintos y que al final de ambos procesos han de tener un lugar, una consolidación y una aplicación. El ejemplo más notorio de conexión es la simple suma de 3 más 4, pero simple ahora, porque para que se llegara a ese ejemplo los alumnos han de aprender que 3 más 4 es igual a 7. Pueden contar en su repertorio y tienen la operación de la ordenación uno por uno de los miembros de la serie numérica. Disponen de la operación de unión de cantidades. Esto le da lugar a la enumeración, que es el proceso por el cual el niño aprende la suma, continuando la serie. Es decir, que toma elementos como checas, donde la operación le pide 3 y él cuenta 3, después aparta 4 y lo que hace es sumar las cantidades de manera continua para sumarlas. Por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7. Rasgos generales de la construcción de una operación nueva. La manera más clara de definir estos rasgos es a través de la construcción de una operación, pues estos ayudan a construir nuevos elementos, como por ejemplo de que cada operación es conocida por el alumno, pero lo nuevo es el modo en cómo se unen. Construir una operación nueva significa reordenar de un nuevo modo operaciones ya conocidas. La idea de la nueva operación está anticipada en el problema. Por ejemplo, el proceso de la división primero debe haber aprendido las multiplicaciones. El caso de 2 entre 1. Para llegar a ello tuvo que buscar un número que al multiplicarlo por 2 dé el mismo número 2. En el caso es el 1, aplicando en esta nueva operación una ya conocido, pero con la diferencia que la reordenó para dar una solución. La codificación simbólica de la operación está compuesta por 3 elementos esenciales que componen los signos, tales como los símbolos, los signos propiamente dichos y las señales. En 1916, el lingüista de Saussure los distinguió de la siguiente manera. Los símbolos son elementos que dan una información, como por ejemplo el letrero de un cigarrillo en un aeropuerto que indica que está prohibido fumar. Los signos son elementos arbitrarios que en la mayoría de los casos no se parecen a su significado, como lo son las palabras, las cifras y los signos algebraicos. Y por último, las señales son elementos que hacen parte de la señalización, como por ejemplo una nube que nos indica que aproximadamente dentro de poco tiempo va a haber una lluvia. Interiorización de la operación. Como lo hemos mencionado anteriormente, la operación es necesario identificarla dentro de una acción. Ahora, una acción se convierte en una operación cuando el que actúa tiene en cuenta las relaciones que, mediante una acción, establece entre los hechos. Los hechos y los objetos mentales a los que se dirige la acción han de estar en la mente del que actúa. Automatizar la operación.
La ventaja de conocer los símbolos de las operaciones por medio de signos fundamenta las ideas para un nuevo proceso. Entonces la operación se automatiza. En esta ya el proceso de sumar es mecanizado. A la hora de realizar una suma, la respuesta ya no la daríamos como el resultado de estar enumerando constantemente con los dedos, por ejemplo, sino que ya sabríamos la respuesta de manera mecánica y condicionada. Pero no solo a la vista de los números, sino en presentaciones verbales es posible crear esa relación y acertar en el resultado. Fórmulas y axiomas matemáticos aprendidos de memoria. Como vimos anteriormente, es un proceso consecuente cuando se aprende una operación. Entonces el siguiente paso es memorizar, que básicamente es almacenar la información. Un ejemplo de ello son las fórmulas como de que pi es 3,14 o una operación algebraica como por ejemplo a más b2 es igual a a2 más 2ab más b2. Significado psicológico de la automatización. Se aprende de memoria la combinación de números que constituye una operación de sumar o multiplicar. Se automatiza el procedimiento en el que corresponde a la operación de extracción de raíces. Se aprende de memoria las reglas y leyes que representan las relaciones y formas aritméticas y geométricas de operar. El automatismo tiene como fortaleza que descarga el pensamiento y libera la atención para que se puedan emplear en conexiones más amplias. En estas se manifiestan dos situaciones importantes en que esto no debe faltar, como son en la solución de problemas aplicados y avanzar hacia problemas más complejos. Parte didáctica. Apunta a los procesos o acciones que debe tener en cuenta el docente para lograr que los alumnos se apropien de los contenidos, partiendo desde su propio dominio del tema para prever los posibles problemas que se presenten, haciendo uso de elementos didácticos de representación en actividades reales como ejercicios prácticos pero sin llegar al exceso, dado que esto conlleva a que el alumno no comprenda muy bien los contenidos. Hacer comprender, interiorizar y automatizar. La escuela debe ser sede del quehacer práctico, al menos del saber acerca de las actividades concretas de la humanidad, pero al mismo tiempo ser lugares de pensamiento y reflexión en donde se despierte y se mantenga la alegría de conocer. Preparación de la lección. La parte didáctica es imprescindible en la preparación y desarrollo de las actividades o de las lecciones. Es por ello que el docente debe aplicar una correcta y adecuada unidad didáctica, analizando la situación práctica, los procesos mentales, lógicos, matemáticos, siendo primeramente interiorizados por el docente para ser enseñado a los alumnos. Esto ayuda a que durante la preparación de sus contenidos y al practicar lo que enseñará, emergerá de la apropiación primeramente de los contenidos y los problemas que de ahí se puedan derivar para su posterior solución. También extraer de ahí las dificultades que se le presentarán a los alumnos para la enseñanza de los contenidos. Y en algo que no se puede caer en el uso inadecuado de los materiales para explicar una clase práctica, dado que en ciertas ocasiones las clases con tiza y borrador son más fructíferas que hacerlas con elementos manipulables. Construir la operación. Para poder construir una operación, el alumno debe lograr entender las conexiones y referencias implícitas en la operación. En esta etapa de la enseñanza se hace necesaria claridad cuando se plantea un problema vivo, ya que él siente su tarea como racional y llena de sentido, comprende de qué se trata y empieza a buscar una solución, pero también hay que darse cuenta de los riesgos que amenazan. Cuanto más concreto sea el material didáctico y más variadas las acciones prácticas, cuanto más fácilmente puedan quedar atendidas las relaciones inherentes. Para elaborar la operación se hace necesario establecer o conocer las relaciones y que el automatismo no es la finalidad, sino es la operación captada de un modo más claro y móvil. Entonces la operación se constituye como un trabajo individual en el que se controlan cada una de las soluciones de los alumnos. Interiorizar la operación resulta del siguiente concepto. Toda exposición nueva y más simbólica de la operación debe ser puesta en una relación lo más estrecha posible con la precedente y más concreta. Dicha exposición cuenta con 4 grupos, los que son objetos auténticos, manipulables, imágenes de los objetos reales, signos y lenguaje hablado. Estos a su vez cuentan con 5 niveles. El primero es la fase del lenguaje, donde este solo se realiza actuando. La segunda fase es donde la acción es unida a su representación icónica.
El tercer nivel es donde el alumno representa la operación a base de tan solo una imagen. La cuarta fase es donde la imagen es unida al signo, es decir, con la igualdad mediante cifras. Y la quinta y última fase es donde el alumno realiza la operación solo mediante la exposición en cifras. Los aspectos conceptuales y prácticos en torno a la construcción de la representación de operaciones matemáticas. Se concibe el concepto matemático como algo más allá de calcular y abstrayendo las operaciones de la realidad y las propias acciones, asimismo estableciendo relaciones concretas dentro de la realidad. Este proceso se realiza construyendo relaciones desde la operación, la construcción, el hacer, el comprender, el interiorizar y el automatizar. Para finalizar, encontramos que la combinación de números en operaciones aritméticas como matemáticas y multiplicación se deben aprender para la solución de problemas y esta debe resultar como un estímulo para ejercitar la memoria. Esta a su vez lleva consigo que la realización de las operaciones se realiza sin necesidad de papel o lápiz, sino que de manera mecánica se resuelva, como por ejemplo en la solución de una división. El alumno debe dar cuenta del porqué de los procedimientos, es decir, por qué coloqué tal número, por qué bajé el cero, por qué se da ese resultado, donde se evidencia la reflexión de la operación y los elementos que la componen, como signos y números. Además que el uso de automatismos supone un ahorro de energía, ya que su inversión es necesaria para enseñar que una forma normal quede compensada con creces, pues así automatizan los alumnos el procedimiento más rápidamente y con mayor seguridad que cuando uno utiliza su propia formulación, la que uno cree que es más breve o más larga, o más hábil o más torpe. Algunas actividades orientadas a esta forma básica titulada Construir una operación son, por ejemplo, la suma de números en el cual el niño en pantalla necesita realizar una operación tal como la suma y para ello utiliza elementos externos tales como palitos, checas o piedras. Así, este va poniendo uno a uno los elementos sobre una superficie visible y va realizando el proceso de sumar 1, 2, 3, 4 palitos hasta lograr realizar tanto la acción como la operación. Un segundo ejemplo es el de transportar elementos de un sitio a otro, tal como se observa, donde la niña necesita mover una cantidad de elementos de un punto a otro y para ello necesita calcular cuántos objetos debe mover y cuántos viajes tendrá que realizar para mover todos los elementos. Así, esta calcula que tiene una totalidad de 16 zapatos que vendrían a ser los elementos y que tiene que realizar 4 viajes cargando 4 zapatos. De esta manera, la niña realiza la acción de mover los zapatos y la operación de multiplicar los 4 viajes por 4 zapatos, para al final obtener 16.